Muy buenas señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, bienvenidos a vuestra casa. Vamos a darle candela a dos fragancias, una de Aldi y a otra de Lidl, Bellini y La Cura. Esta es la de La Cura y esta es la Bellini. Vamos a hacerlo de siempre, que creo, si mal no recuerdo, que Bellini me la pongo siempre en la... O sea, que la cojo con la mano derecha y La Cura con la izquierda. Pero bueno, da igual porque son dos fragancias distintas y hay que hacer análisis independientes. Pues no sé por cuál empezar, la verdad. Bueno, vamos a ver, pues es que me da igual. Venga, vamos a empezar por Bellini, que siempre estoy empezando por La Cura. Cuando tengo dos distintas, pues empiezo siempre por La Cura. No, vamos a empezar por Bellini y vamos a dejar a Aldi también un poco aparte para dejarle el punto final y colofón final del vídeo. Bueno, esta Deep de Bellini, estamos hablando de concentración Eau de Parfum. Y ojo, cuidado, 75 mililitros de esta fragancia que... Jolín. Ahí va. Donde dije Diego. Mirad lo que os digo. Esta sí que se parece realmente. Esta sí que se parece realmente. A ver, entenderme. No es que sean clavadas, pero si algo recuerda es a Bleu de Chanel. Así que sí, aquí sí que podemos decir que se han dejado un poco más atrás las evoluciones de la original para no parecerse tanto. Y aquí han decidido ir a por todas y vender un montón de unidades de esta Deep, que es prima hermana de Bleu de Chanel. Vamos con las notas de salida. Toronja, limón, lima y pimienta en la salida. Jengibre, nuez moscada, isoe super y jazmín en el corazón. Incienso, vetiver, cedro, sándalo, ládano y voy a por lo siguiente que se me olvida. Pachuli y almizcle blanco en el fondo. ¿Me dejaré alguna? Sí, pero es que estamos hablando de esta Deep, con lo cual las notas no tienen por qué ser iguales. Simplemente lo presento como referencia de las notas de la original, que, si no me he equivocado, pues en el año 2010, porque después, 2 años después, más tarde, creo recordar que salió la concentración Eau de Parfum, así que por eso digo que 2010 el Eau de Toilette, que es a la que hace referencia esta fragancia, y luego más tarde el Eau de Parfum, porque además, ojo, cuidado, a pesar de que está el Eau de Parfum y esto sea concentración Eau de Parfum, cuando ellos intentan hacer la evolución para evitar denuncias, no hacen el supuesto clon de Eau de Parfum, lo hacen de Eau de Toilette. Ojito, por eso la evolución es distinta, no son iguales, porque si no, la que les puede caer por parte de Chanel es el copón bendito cielo, así que les mandan el servicio jurídico y se los ventilan, pero vamos, de cabo a rabo. Por eso digo que a pesar de que esto sea concentración Eau de Parfum, perfume vegano, no corresponde al de Eau de Parfum. Ojito, cuidado, siempre va a intentar parecerse a la concentración de Toilette, una concentración distinta, y ellos ponen una concentración distinta para evitar las denuncias, que aquí el que no corre vuela. Dicho esto, efectivamente, es que esto se parece muchísimo, es de todas, y además, por cierto, estas son las, si mal no recuerdo, creo que son las 2 últimas fragancias que, sí, son las últimas, Elegance, sí, correcto, estas son las últimas fragancias que me quedan por hacer de Aldi y de Lidl, al menos de momento, si no han sacado nada nuevo. Estela y proyección, sí que tenemos 45 minutos de estela y de proyección durante aproximadamente 2 horas, que luego hacen así, pum, y se van abajo y se quedan plenamente perfectibles, se van abajo en el transcurso de 9 horas. No le voy a dar 10, ya sabéis que cae en la ropa y esto aguanta lo que no está escrito, pero en piel yo le voy a dar 9 horas que las aguanta perfectamente. Además de esto que os la echéis y la estáis oliendo perfecto, no necesitáis ahí arrimar la nariz a la piel ni nada de esto. Cuidado, que ya sé por dónde vais. Que a mí me dura 2 minutos. Perfecto, eso es en ti. Yo estoy hablando de mí, ¿vale? Estoy hablando de mí, no estoy hablando de ti. De ti no estoy hablando de mí. Tú, si quieres hablar de ti, haces tu canal y hablas de ti en tu experiencia con esta Deep. Yo estoy hablando de mí con esta experiencia de Deep, en mi canal. No en el tuyo, en el mío.
Protagonistas en la salida, efectivamente tenemos de protagonistas en la salida lo que son los cítricos, pero cítricos que son verdes. ¿Por qué? Porque tenemos menta y sale la mentica. Y además es una menta que está aquí, en este caso está infusionada. No es una menta verde fresca de esto, no. Se nota cierta infusión. No es una menta pura de esto de que la coges, la arrancas. Está ligeramente infusionada. Se nota mucho, pero también ojo, cuidado, porque cuando atomizáis ya de golpe y principio, y a pesar de que sea nota de corazón, el ISO de Super, ¡pap, pap! Está pegándote un cante de la rana, ¿eh? Por eso tiene tanta proyección, por eso proyecta tanto a 2 metros durante 45 minutos, y llega para quedarse durante 9 horas. Por eso lo digo, porque el ISO de Super aparte es un fijador buenísimo. Y si está subidico de ISO de Super y lo han comprado barato, esto aguanta, pero vamos, carros y carretas, que ya digo yo, y además seguramente hasta superará las 10 horas, eso os lo puedo garantizar, pero yo me callo y tiro la llave. Cada cual es cada cual. El jengibre que da cierta brillantez y chispa a la composición, pero realmente el protagonista aquí de todo este batiburrillo que se va formando con esta dip, que se parece tantísimo a Bleu de Chanel, es precisamente el ISO de Super. La composición se va redondeando, se va haciendo muy agradable, va secando, va saliendo también y emergiendo en maderas y se va volviendo todavía muchísimo más masculina de lo que se puede pensar. Muy acertada la combinación, creo que es el clonazo definitivo con respecto a todo lo que he presentado de Bellini, de Lidl, pero con mucha diferencia. O sea, lo otro son más recreaciones, esto han ido aquí a saco con ella. Yo no sé las de unidades que llevarán vendidas de esto. A pesar de que va ganando en resina, se va manteniendo fresco, no se queda sumamente oscuro, pero sí que se vuelve, esta dip, al igual que su homónima Bleu de Chanel, por llamarla de alguna manera, son muy resinosas en el secado. O sea, el secado garantiza por completo que la fragancia te dure, porque para eso le han metido incienso con tono ahumado, ligeramente ahumado, muy ligero, pero ahumado, y podría recordar mucho al incienso de Oman, que ya tiene esa textura ya de por sí. Pero bueno, tampoco me quiero aventurar yo a lo que hayan metido o dejado de meter. No. El tema viene porque se sienten esas resinas, se sienten las maderas y es sumamente agradable porque además se masculiniza más. Queda muy claro que esto es una fragancia de hombre. Si hay alguna mujer que se atreva, pues para adelante. Para gusto los colores. Me echo yo Chanel número 5. No va a haber una mujer que se eche dip. Totalmente. Veamos, bodas, bautizos y comuniones de todas, sin ningún tipo de problema. Os la podéis poner por la mañana, por la tarde y por la noche. Tiene nocturnidad. No, de verdad, aquí sí que esto es plenamente versátil. Os lo bauticéis cuando queráis, da igual. Quizás para el verano la encuentro un poco pesadita, Para verano la puedo encontrar un poco pesadita, pero si es de vuestro gusto, la echéis cuando queráis. Yo me gusta más Bleu de Chanel y esta dip me gusta para el invierno y el otoño, con fresco. Sí, porque se pone pesada. A mí se me pone pesadita. Entonces es que es clava. Es que se parece mucho. El caso es que ponérosla cuando os dé la gana. Versátil es. Yo personalmente me gusta para invierno, otoño, con fresco. Si es de vuestro gusto atizárosla con calor, perfecto, no hay ningún problema. Si tampoco, para lo que cuesta, os lo echéis cuando queráis. Y vale para los bodas, los bautizos, las comuniones. Vale también para las noches. Lo tenéis todo hecho. La edad, sí, me gusta a partir de los 25 o 30 años. Tengo que decirlo porque es una fragancia que es madurica. No es una fragancia juvenil, como... No es muy chalamat. Por mucho que quieran, porque están buscando también gente más jovencica para buscar nicho, cuota de mercado. Pero yo creo que a Chalamet le queda como muy pa' mayor. Y cuidado porque no es ningún niñato joven. O sea que él ya tiene su edad. Pero a partir de los 30. No sé la edad que tiene este tío. Pero a partir de los 30, 25, 30. Más o menos. Sí, nos situamos en los 25 o 30. Y creo que me estoy quedando escaso, Vamos a subir a los 30. Creo que me voy a encontrar más cómodo diciendo 30 que no 25. 30 para arriba. Señores míos, creo que ya estaría. Vamos a pasar a la siguiente, que es la fragancia de La Cura, que es una locura. Y pasamos a un clonazo de Savage, Dior o de Toilette. Y estamos igual. Lo han clavado y además encima las dos, fíjate tú por dónde, las dos con colorcico azul. Sí, con colorcico azul las dos. ¿Por qué será? Pues porque son lo que son. Clones. Vamos a atacarle a esta La Cura Midnight Blue. Oh, madre mía, qué nombres. Midnight Blue. Vamos allá.
Midnight Blue, Savage, totalmente. La del Johnny Depp, la del Johnny Depp a muerte. Notas, vamos con ella, además las voy a leer, no me apetece estar memorizando esto. Bergamota y pimienta en la salida, con un corazón de pimienta de Sichuan, lavanda, vetiver, pachulí, geranio. Lleva también elemi, resina, y pimienta rosa. Y en el fondo ha metido ambroxan, cedro y ládano. Vale, que aguante bien y que dure ahí un montonazo de horas como Dios manda, porque esta también la sitúo en las 9 horas. El taponazo es un plasticazo que te mueres. Y el vaporizador es espectacular. Los vaporizadores estos, al que sea. Mira, la presentación sea un ascazo, estoy clavado. Aunque la presentación es que estoy muy clavado. La presentación sea un ascazo, el vaporizador, ya quisieran muchas que valen 3 y 4 veces más cara que esta. Aquí tenemos 100 mililitros, concentración 1 de Parfum. Esto es clavado, de verdad, o sea, lo fabrica Shafir, pero esto es clavadísimo, o sea, ni más historias, no tenéis que darle más vueltas. ¿Queréis oler? Ah, es que es un escándalo. A Dior, Savage, la del Johnny Depp, para que todo el mundo me entienda, concentración de toilette, esta. Es un espectáculo. Es que de verdad, Shafir, hijos míos, es que sois un escándalo, sois un escándalo, no lo puedo evitar. Sois un puñetero escándalo. ¡Qué barbaridad! Bueno, chicos, de verdad, muy buen producto, un clonazo increíble. Pues ya lo sabéis, Savage, pues lo podéis utilizar cuando os venga la real gana. Me pasa lo mismo que con Bleu, me gusta para utilizarla en invierno y en otoño. Ya con calor se me vuelve un pelín invasiva. Estamos hablando que esta de aquí sí que tiene concentración de parfum, pero realmente a quien está imitando es a la Eau de Toilette, que es clavá, literalmente clavá. Allá, por ejemplo, la de la Dark de... Es Dark, ¿no? Ya no me quiero meter yo la pata aquí con la... ¿Dónde está? No sé dónde he dejado la botella. ¿Dónde has dejado la botella, Orgaz? Voy a buscar la botella de la otra. No es Dark, es Deep. La Deep tiene ligeras diferencias, pero sigue siendo un clonazo de Bleu de Chanel. Esta es clavá. Bueno, vamos al tema de las notas de salida. Pues sí, es que es clavá, sí, es que no hay diferencias. Es que la evolución es prácticamente la misma, o sea, es que aquí no hay más. Es que me da la risa porque es que de verdad, qué golfetes que sois, Safir. Vamos a lo que vamos. 2 metros de estela, 2 metros de proyección aproximadamente, y para eso se hacen valer de la concentración de parfum, que está más subida, durante una hora sí, que luego se retrae poquito a poco, y nos lleva de camino a las 9. Voy a darle 9. Las pasas, si necesitáis reaplicar, no, exactamente igual que con la Deep, no hace falta reaplicar para nada. Y bueno, podéis utilizarlo cuando os venga en gana. Es muy versátil. En lo personal, yo ya sabéis, otoño-invierno, pero es súper versátil, exactamente igual que la original. Ningún tipo de problema, bodas, bautizos, comuniones, eventos varios. Y para uso, goce y disfrute, de verdad, la diferencia es nimia. O sea, es que esto es una clavada total. Una clavada total. Bueno, veamos edades. Pues lo mismo, son fragancias que tienen cierta madurez, que recomiendo muy mucho para gente a partir de 30 años. Es que 25 se me viene muy abajo. La prefiero para 30 años. Y las dos, ambas dos a partir de 30 años. Es que 25 me he puesto ya a reflexionar tranquilamente y digo, uy, no, 25 no es demasiado. Tienen rollo las dos. Y costando lo que cuestan, a pesar de lo que vaya a decir que sea un disparate, para después del gimnasio la podéis utilizar sin ningún tipo de problema ni de miedo. Le tiráis candela y a disfrutarla. Esto zumba, Y mucho. Ojito. Ya sabéis que la original sí que sale con los cítricos, con el limón y tal. Pero luego tenemos la pimienta, que va dándole ese picorcico a la nariz, pero creo que sobre todo la protagonista de la fragancia puede llegar a ser la lavanda, porque es un perfume que es lavandoso en sí, el original y este. Por eso digo, por hacer un poco de explicación de las notas, pero a grandes rasgos, porque tampoco hace falta meterme mucho, porque de verdad es que esto está clavado. Es que está clavado, es que la review que le haya hecho a Savage de Dior vale exactamente igual para esto. Bueno, no, porque quizás hasta incluso esta dure más. Hasta incluso puede que esta dure más,
Ojo, que donde he dicho 9, pues son 10 y las pasa. Ojo, porque tiene mucha potencia. De hecho, las atomizaciones que he dado aquí en el estudio son penetrantes y persistentes, ¿eh? O sea, llevo un buen rato esto aquí oliendo y se me ha metido mucho en la nariz. Tengo que ser muy, muy franco. Esto es un clonazo muy bestia. Lo mismo que también por su lado el ISO de Super sí que se nota, a pesar de que es la molécula fantasma, pero en la otra sí que se nota. Y aquí tenemos un golpetazo de Ambroxan que te eleva a la enésima potencia, porque le sale Ambroxan pues lo que no está escrito, como la otra, para hacer que dure un montonazo, pero vamos, ahí zumbando fuerte, pum, 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 pum. Uf, y se nota mucho. O sea, si no sabéis a qué huele el Ambroxan y queréis gastaros poco dinero, pues con esta Lacura Midnight Blue ya sabéis a lo que huele el Ambroxan, porque básicamente es como Savage, y es que en Savage sale el Ambroxan por los 4 costados. Demacy estuvo ahí muy acertadico el muchacho. Ya sabéis que, bueno, no es santo de mi devoción, pero hay que aplaudirle aquí, vamos, pero de todas. En fin, yo creo que poquitas cosas más. La estela, la proyección, la duración, las BBCs para todas, me da exactamente igual. Esto rinde muy bien, os lo podéis poner por la noche, para ir al trabajo, para la oficina, con traje, sin traje, con lo que queráis. Una de las grandes versátiles, y encima vuelvo a repetir, si es que me parece que esto cuesta 7 euros... Por ahí andará, 7-8 euros, no creo que sean mucho más caros, que ya con el tiempo que las tengo, y ponte tú a buscar el ticket, yo ya no sé ni dónde tengo el ticket. En fin, señoras y señores, que me voy ya cantando la caña con Tip y con esta Midnight Blue, y nos vemos enseguida. Chaval, chavalota, escúchame, recuerda suscribirte al canal, le das al like y distribuyes mis vídeos por todas las redes sociales, que yo, de verdad, en serio, te voy a estar profundísimamente agradecido. Y si pones comentarios, bueno, eso ya va a ser, de verdad, orgásmico por completo. Señor mío, señora mía, chiquitín, chiquitina, nos vemos enseguida. Gracias. Ah, también, si podéis insultos, voy a estar encantado de poder bloquearos. Auf Wiedersehen, my God. Para